Muy bien, vamos a comenzar con, vamos a estar pensando en Jesús. ¿M? Este, por supuesto, si nosotros saliéramos a la calle a preguntarle a la gente quién es Jesús y le preguntamos a 10, 12 personas, vamos a tener 10, 12 respuestas distintas. ¿Sí? Este, y lo que queremos pensar en este momento, y a propósito, es, bueno, es ver qué dice la palabra de Dios en cuanto a él, ¿sí? O sea que en la opinión de él, nuestra, seguramente, va a ser variada, va a ser, bueno, cada uno puede tener su propia opinión, pero bueno, yo quiero invitarles a abrir la Biblia, ¿eh? Y en ella encontrar eh, quién es el Señor Jesús, ¿sí? Vamos a mirar y abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. En el capítulo 1 vamos a dar lectura a los primeros versículos y así para luego estar meditando en ellos. Dice así, eh, capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto es lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesús. Y bueno, es decir, bueno, ¿qué es lo qué es lo que dice? ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Mm? Juan llama a Jesús el Verbo. ¿Mm? Porque Jesús dio a conocer a Dios entre los hombres al tomar un cuerpo humano. ¿Eh? Eh, bueno, el verso 1 nos habla de que Jesús es Dios. ¿Sí? Y encontramos que todas las cosas, verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a Jesús, al Señor Jesús? Primero que es Dios y que es creador, que todo lo que existe existe por Él. ¿Sí? Esto es lo que aprendemos. Y por supuesto, en Él estaba la vida, dice el verso 4, y la vida era la luz de los hombres. O sea que es Dios, es creador y es vida. ¿Sí? Entonces, vemos lo que dice la palabra de Dios en respecto. Eh, entonces, lo que tenemos que saber y reconocer, de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, que Jesús es el Dios eterno y creador del mundo entero. Bueno, y a pesar de esto, ¿cómo fue tratado por el pueblo que lo recibió? Por su pueblo. Verso 11. Dice, verso 11 del Evangelio de Juan, capítulo 1. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí? Entonces, como fue tratado, no le recibieron. ¿Sí? Y cuando pensamos en la mayoría de la gente hoy, ¿sí? Puede hablar bien de Jesús, pero difícilmente o con dificultad o una pequeña minoría le recibe. ¿Sí? Es un buen hombre de la historia, o fue un gran maestro, pueden decir, o otras cosas, pero otra muy distinta, que lo que él espera es ser recibido. ¿Sí? Este, La mayoría entonces sigue teniendo una actitud semejante a los de la antigüedad.
Muchos dicen creer en Jesús, aún ser seguidores, bueno, pero en el terreno práctico, sus enseñanzas no son las que dirigen su vida, ¿sí? Este, declaramos una cosa, pero en la práctica suele ser diferente. Lo que él enseñó no rige nuestros actos en la vida cotidiana. Bueno, por supuesto que están los que rechazan totalmente eh, tener algo que ver con él. ¿eh? Eh, bueno, por distintas razones. Demasiado ocupado, no hay tiempo, o no hay interés. Ahora, Jesús mismo dice, esto ya en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, el verso 6, dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Este, Esto es declaración de Jesús, que leíamos antes, que Dios, que es creador y que es vida, y Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y también en estos tiempos encontramos a que muchas personas ¿m? Hablan de que, bueno, que todas las religiones conducen a Dios, que todo lo que el hombre decide practicar está bien y que todo va a llegar al mismo destino. Y a Jesús lo encontramos diciendo que no es así. ¿m? Lo que él declara es lo que acabamos de leer, ¿sí? Que Él es el camino, la verdad de la vida y nadie llega al Padre, nadie llega al cielo si no es por Él. No hay otro camino. Esto es lo que Jesús dice. Este, Así que, bueno, por eso es importante saber qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a lo que a veces nosotros decimos o creemos. Este, Jesús, conversando con un religioso de su época, que se llamaba Nicodemo, esto es capítulo 13, verso 3, le dice, bueno, dice así, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Otra vez, una afirmación contundente. ¿eh? No que todo el mundo puede, sino el que nace de nuevo. ¿sí? Y es lo que Jesús le declara a Nicodemo. Este líder religioso era un líder religioso, un maestro respetado, pero en el encuentro con Jesús, Jesús le dice esto, nacer de nuevo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿A qué se refería Jesús cuando habló de nacer de nuevo? ¿Mm? Era necesario. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que suceder eso? Miremos lo que dice Efesios. Ah, vamos a buscar ahí en Efesios, capítulo 2. Así, nos acostamos a lo que dice la palabra, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? Esto, eh, ¿por qué necesitamos nacer de nuevo? Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto dice la palabra de Dios. En el verso 3, entre los cuales estaban también vosotros, vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos de naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿sí? Esta es nuestra situación delante de Dios. Verso 5 de
capítulo 2 de Efesios, dice: "Y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos". ¿Sí? La situación del hombre, antes de conocer a Dios, antes de nacer de nuevo, comenzar de nuevo con Dios, era esto: muertos en nuestros delitos y pecados, muertos en cuanto a nuestra actitud delante de Él. ¿eh? A veces nosotros fijamos nuestra valoración de acuerdo con las personas que nos rodean. Entonces puedo decir yo soy mejor que mi vecino, soy mejor que el compañero de trabajo, soy mejor que, bueno, mi pariente. ¿Sí? Pero cuando nos miramos a través de la mirada de Dios, ¿eh? ¿Cómo nos ve Él? ¿eh? Nos encontramos con estas declaraciones: muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Y por tanto entonces necesitamos esa vida que, a pesar de esa situación, ¿eh? aunque estábamos muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sí? Entonces necesitamos de parte de Dios esa vida nueva, ese nacer de nuevo que el Señor nos ofrece y nos da. ¿eh? Si, si nosotros le permitimos que nos dé. Jesús dice, y le declara a Nicodemo y a todos nosotros, que es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Que es necesario ese encuentro con Dios y esa vida que Él ofrece. Ahora, en el verso 16 del capítulo 3 del Evangelio de Juan dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿sí? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es lo que dice el verso 18. Lo que Dios nos dice y nos declara es que nos ama tanto, ¿sí? ¿Sí? Porque de tal manera Dios amó el mundo, ¿eh? que dio a su Hijo unigénito, envió a Jesús. ¿Sí? ¿Para qué? Para creer en Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué importante que es entonces poder aceptar ese gran amor de Dios y creer. ¿m? Este, Dios nos ama, y por eso dio a Jesús y para darnos esa vida eterna. ¿Y quiénes son los que pueden tener esa vida eterna? Los que creen. Todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Creer. Creer que lo que Él dice es verdad. ¿Sí? En la vida eterna, no solo se refiere al futuro y a la eternidad, sino a partir de ahora, del presente. Esto también está allí en el Evangelio de Juan 5:24, que dice que los que creen, los creyentes, ya han pasado de muerte a vida. ¿m? Ahora, a veces nos vemos y encontramos y personas que nos dicen, que Dios está enojado, que Dios está enfadado y que su propósito es castigarnos. ¿sí? Esto suele ser muy, muy frecuente en el pensamiento humano. ¿m? Allí nos confundimos. Los dioses griegos, y es solo el que ha leído historia, o a veces aún en las historietas, en cosas, vemos a un Dios enojado en una nube tirándole truenos a los pobres seres humanos, tratando de hundirlos en su pequeña barca en el mar.
furioso, ¿sí? Eso no es el Dios de la Biblia, ¿sí? Ese no es el Señor Jesucristo, ¿sí? Eso es la mitología griega, la forma que tenía el ser humano de ver las cosas en otros tiempos, ¿eh? Porque el verso 17 del capítulo 3, dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿eh? A ver, lo más grande en la historia de la humanidad, ¿m? Que Jesús viniera a nacer de una mujer, ¿eh? Dios haciéndose hombre, es, ¿m? No para condenar, sino para salvar. Esto es lo que acabamos de leer. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿M? ¿Dios está enfadado, está enojado? No. Dios está amándonos y queriendo salvarnos. ¿M? Está en nosotros, en la respuesta que demos a ese amor, el gozar de esa salvación o no. ¿M? Este, ¿Qué desea entonces Dios? Que el mundo sea salvo. ¿Sí? Por eso envió a Jesucristo para darnos esa salvación. ¿M? Lejos de condenarnos, lo que Dios realmente quiere es que seamos sus hijos. ¿Qué es lo que nos convierte en hijos de Dios? ¿M? Este, ah, 1 de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios espera? Que nosotros podamos creer. ¿M? Creer y recibirlo. Recibirlo a Él como el Dios y el Señor en nuestra vida. ¿Eh? Muchas veces creemos en nuestra mente, ¿sí? Sí, esto debe ser verdad. Tiene que haber algo, ¿sí? ¿Mm? Tiene que haber alguien que creó todo lo que hay, ¿sí? Mentalmente lo creemos, pero hace falta recibirlo en nuestro corazón, ¿sí? Hacerlo parte de nuestra vida, para que de esa manera podamos nacer de nuevo y ser hechos hijos de Dios, como dice la palabra. Debemos meditar en esto y ver cuál ha sido hasta ahora nuestra actitud con Cristo. ¿M? Quizás indiferencia, rechazo, este, obediencia y respeto, pero desde lejos. ¿M? Dios quiere que le recibamos en nuestro corazón. No quiere ser el Dios temido que está allí en el cielo. ¿M? Quiere ser el que entra en tu corazón, en tu vida. Como dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, el que abre, entraré. Quiere estar en tu vida cotidiana. ¿Eh? Quiere hacerte un hijo, ¿sí? Una hija de Dios, ¿sí? Que te adapte una vida nueva. Está en vos, ¿sí? Si decidís creer y entregarte completamente a Él, si decidís decir y repetir una oración sencilla, podría ser la siguiente. Querido Señor Jesús, sé que soy un pecador y que necesito tu perdón. Creo que tú moriste por mis pecados. Quiero alejarme de ellos y me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por ellos. Ahora mismo te invito a que vengas a mi vida, confío en ti como mi Salvador y te seguiré como mi Señor. Gracias, Señor, por salvar. Amén. Es el momento de repetir esta pequeña oración, ¿m? Y permitirle a este Jesús que sea el Señor de tu vida, ¿sí? Al Creador de los cielos y la tierra, al Dios, ¿m? Que quiere y vino
para salvarte y darte vida eterna, ¿sí? Él está esperando que vos tomes esa decisión. Que Dios te bendiga.